Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Oremos. Padre, te pedimos tu misericordia en esta mañana, tu gracia. Gracias por tu gran fidelidad y te pedimos esta obra en cada corazón, que podamos ver aquí algunas lecciones muy importantes y esta lección tan fuerte de cómo Jacob luchó contigo. Obra y ayúdanos a sorprendernos con la aplicación que puedes darnos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba diciendo la semana pasada que a lo mejor íbamos a ver una evaluación de Jacob aquí, pero estaba pensando más en lo que dice Hebreos 11 acerca de Jacob. Y todos los comentarios me dirigieron a, creo que era Génesis 48, 49. Entonces no vamos a ver Hebreos esta mañana, pero siempre podemos entender un poco más acerca de Jacob. Y lo que creo que vamos a ver hasta un punto es que Jacob era, pues, un poco como somos todos nosotros. Y vamos a ver si podemos identificarnos con Jacob y tener una gran experiencia de la presencia y la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar un poco todo el capítulo, viendo algunas cositas y después pasar un poco de tiempo viendo lucha libre y algunos minuticos, porque vamos a estar un poco ahí con una aplicación un poco más extendida que lo normal. ¿Qué vemos aquí? ¿Os acordáis del capítulo 31? Jacob y su, vamos a llamarlo campamento, su grupo grande, salen corriendo ¿de quién? Labán. Su tío, tanto su tío como su suegro. Pero claro, tenían allí una mala relación. Ahora va a volver a Esaú. ¿Y qué tenía en Esaú? La última cosa, ahora no recuerdo los capítulos, no sé si era capítulo 28 cuando huyó Jacob. ¿Por qué? Porque dijo Esaú, voy a matarle. Entonces huía de un hermano muy enfadado con él, porque Jacob, el engañoso, había hasta un punto, había hecho trampa y la había quitado a Esaú, tanto la primogenitura, que algunos derechos de ser el primogénito, y número 2, le había engañado para recibir físicamente la bendición. Ahora, es cierto que Dios ya había dicho, el mayor servirá al menor.
pero no aceptándolo Esaú ni su padre, pues ya era un engaño, un timo cuando Jacob bajo la, ¿cómo se dice? La tutelaje de su madre, bajo su consejo, había engañado a Isaac para dar la bendición físicamente a Jacob. Entonces tenemos esa situación, ya vuelve, escape de un peligro para encontrarse en otro. Pero mira la primera cosa que Dios hace en ese momento. Va con temor, pero dice que le encuentran los ángeles. Le sale al encuentro ángeles de Dios. Entonces, por lo menos Jacob, viendo esto, hubiera tenido un motivo de ánimo. Hombre, si te sale un grupo de ángeles, y yo creo que quizás incluso en nuestros momentos oscuros, muchas veces Dios nos da algo para animarnos. Pero nosotros tenemos que estar pendientes, porque no va a ser tan obvio siempre como un grupo de ángeles nos aparece en el cielo, ¿no? Pero en los momentos oscuros creo que muchas veces el Señor nos envía, simbólicamente hablando, ¿no? Ángeles, algo para darnos ánimo, para que podamos cobrar valentía y para que podamos tener tranquilidad. Ahora, vemos aquí en esta primera parte que no hemos leído que Jacob, como siempre, tiene un plan humano. Ya había hecho sus cálculos. Dice, mira, yo tengo un montón de ganado y ovejas y voy a dividirlo y enviar uno tras uno delante de nosotros para apaciguar la ira de mi hermano. Ya tenía un plan, que ya sabía lo que iba a intentar hacer. Pero oye que su hermano viene con ¿cuántos hombres? Con 400 hombres. Entonces ya tenía gran temor y se angustió. Entonces él divide a las personas y los animales en dos campamentos. Va a decir, mira, a lo mejor uno ataca y el otro se escapa. Porque Jacob siempre allí con sus planes. Ahora, una cosa que yo creo que podemos decir a favor de Jacob es que, ¿os acordáis cuando estamos hablando del siervo de Abraham, cuando fue para buscar una esposa para Isaac, oró? Y dijimos, cuando Jacob encontró a Raquel, no oró. Pero esta vez sí ora. Entonces, vemos un poco de este en Jacob. Pues espero que sea un cambio. O claro, viví de una manera un poco inconsistente. Un poco así, sí, y así no, así sí, así no. Que debía haber estado allí siempre orando y buscando la voluntad de Dios. Pero yo le veo allí, ora con humildad, creo, es una oración sincera, buscando la bendición de Dios y recordando la promesa de Dios. Señor, tú me has dicho, yo estaré contigo. Vas a llevarme otra vez a mi tierra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos en mi análisis y el análisis de muchos eruditos y comentaristas, pero no lo cree de todo. Sí, pero no absolutamente sí. Ve que Dios le ha prometido, lo cree, va a actuar, va a volver, pero no lo cree evidentemente de todo. Y especialmente nosotros en momentos de estrés, en momentos de prueba, en momentos de cansancio, cuando estamos de mal humor, cuando no hemos dormido bien, a veces nos encontramos un poco allí en el mismo sitio también. De creerlo, pero no creerlo de todo.
Y después, pues tenemos todos los detalles de la división de este regalo. Parece que finalmente queda con 3 grupos porque habla del tercero. Es en versículos de 13 a 21. Los detalles de la división del ganado y los siervos y cómo iban a acercarse a Esaú. Pero ahora quiero ir adelante con algunas observaciones sobre la parte que ha leído Luisa, ese segundo párrafo o segunda sección, y después vamos a interpretarla. Primeramente, lo que pasa en todo eso, mira, tenemos allí el título. Jacob lucha con el ángel en Peniel. ¿Es un ángel como cualquier ángel? ¿Sí o no? No. Es el ángel del Señor. Y es obvio que es lo que se llaman los teólogos, voy a ver si puedo pronunciarlo bien, teofanía. Una teofanía, que es una manifestación visible de Dios. Porque Dios es espíritu. Y normalmente no podemos verle, nadie puede ver a Dios como espíritu, pero Él puede manifestarse de alguna manera. Y en esta manera, cuando vemos un ser allí que parece un ser humano, un varón que pone, puede ser Dios allí, es una manifestación de Dios que ha tomado esta forma para una razón, para hacer algo. Y eso es lo que tenemos aquí. Es un texto difícil, un texto enigmático, complicado de entender y misterioso. Y vemos allí que lo llama varón en Reina Valera. Bueno, parece que él inicia una lucha, una pelea, una lucha libre. ¿Cuántos de vosotros habéis practicado como un deporte lucha libre? Nadie. Yo ni en las clases de educación física. ¿Tú has tenido que hacer algo en tus clases? Sí, pero... Bueno, lo más lucha que yo he hecho ha sido con mis hijas. Y cuando tenía solamente los varones, nunca con Ruthie. Pero claro, cuando Alan tenía 4 años, y pobrecito Natán, y Josué, y siempre ganaba yo. Eso no es cierto. Hasta que este tío llegó como a 15 años, y dijo, no, Josué, me vas a hacer daño. Pero no siempre ganaba, era una broma. Normalmente ellos ganaban. ¿Por qué? Porque los dejaba ganar. Claro. Y si luchas con Dios toda la noche, ¿quién tiene más fuerzas? Pero parece más o menos un empate. Es lo que parece. Pero si habéis luchado incluso de broma con una persona, es un esfuerzo al máximo. Tus fuerzas contra sus fuerzas. Y consume tu capacidad aeróbica y vas a anaeróbico. Pero ese de la lucha es muy difícil. Luchar toda la noche te deja agobiado, agotado, donde no podría más. Pero dice que el varón veía que no podía con Jacob, porque le estaba dejando ganar. Pero sí, el varón que tenía todas las capacidades y todas las fuerzas del mundo, le toca en la cadera. Yo varias veces en los columpios, yo creo cuando yo era pequeño, no sé si eso lo ha pasado, subiendo, poniendo los pies así y subiendo, y aquí empieza a dolerte, pues no se me ha
locado, pero sí me ha dolido. Y me dicen que dislocarse la cadera es muy dolorosa. Entonces, sí, tenía el varón que algo que podría hacer. Y es Dios que dice, déjame, voy a verlo en el 26, perdón. Déjame porque raya el alba. Ahora, ese es donde llegamos en la conversación entre ellos. Y lo que no ve es lo que dice Jacob en ese momento. Nosotros leyendo aquí pensamos que la próxima cosa que él dice es, no te dejaré si no me bendices. No. Pero en el libro de Oseas 12 tiene un poco más de la conversación. Oseas 12, versículo 4, podéis apuntarlo y verlo después. Dice allí, Jacob lloró y le pidió su ayuda. En la Biblia de las Américas. Lloró y le pidió su ayuda. Y después dijo, no te dejaré si no me bendices. Entonces, físicamente, Jacob no puede más. Con la cadera, esta palabra, dislocada, no podía más. Pero con la ayuda de ese texto de Oseas, vemos que pide ayuda. Finalmente, Jacob, finalmente, pide ayuda. Sí había orado antes. Sí en algún momento en su vida seguramente había sentido la necesidad de ayuda. Pero sabemos aquí de Oseas que él pide ayuda. Y eso es lo que está diciendo. No te suelto hasta que no me bendigas. Está pidiendo ayuda. Y reconoce que él necesita ayuda. Ahora vamos después de la lucha y dice, Dios le pregunta, hay que ponerse en el lugar de Jacob. Has luchado allí con ese ser, parece un varón toda la noche, parece más o menos empate, pero él tiene este truco que ya te deja así. Y él dice, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es tramposo. Mi nombre es engañador. Yo soy él por mi nombre. Yo soy él que se apropia de cosas de los demás para tenerlos para mí. Entonces él tenía que reconocer quién era. Ya ese hemos visto no sé qué capítulo 26 creo, o 25 por ahí. El nombre Jacob, el que se apropia del otro, el tramposo, el engañador. Y este había sido Jacob en la carne, en su personalidad, en su forma de ser, en su ser cuando él a veces confiaba en el Señor y a veces confiaba en sí mismo. Ese era Jacob. Pero ahora te vamos a darte una nueva identidad. ¿Cómo iba a llamarse? Israel. Rael, él en hebreo es Dios. Isra es lucha. Y los eruditos se dividen. Este quiere decir el que lucha con Dios o que Dios lucha. Porque las dos caben muy bien. El que había luchado contra Dios, incluso antes no sabiéndolo, era Jacob. Pero el que lucha para rescatarnos es el Señor Jesucristo. Y qué interesante tener ese nombre, Israel. Entonces, este es lo que vemos aquí. Y una cosa más dice, lo bendijo allí.
Lo bendijo allí, pero no dice lo que le dijo. Y los eruditos dicen que podía ser dos cosas. Lo bendijo allí solamente diciendo, tu nombre es Israel. Esa es una gran bendición. Pero también hay otra teoría. Lo bendijo allí. Jacob había dicho, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y lo que Dios dice a él cuando le bendice es, nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Esta es una historia de lo que hemos cantado hoy, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la obra de Dios, la obra soberana de Dios. Su misericordia, cuánto te ama, cuánto ha hecho por ti, porque es un gran Dios de amor y de gracia y de misericordia. Aquí llegamos. Entonces, quiero decirlo en una frase. Un poco la aplicación y lo que veo aquí. Dios misericordiosamente nos enseña humildad para que dejemos de confiar en nosotros mismos y nos aferremos solo a Dios y nos aferremos solo a Dios para recibir bendición y salvación. Bueno, voy a tener que leerlo porque Dios misericordiosamente nos enseña humildad para que dejemos de confiar en nosotros mismos y nos aferremos solo a Él para recibir bendición y salvación. Jacob, piénsalo, que está allí dependiente, necesitado, incapaz de resolverlo y tenía que aprender la dependencia, la humildad, para que confiara en el Señor y se, ¿qué es este verbo? Aferiera a Él, eso, para que se aferrara a Él, solo a Él para recibir bendición y salvación. Entonces, como yo lo veo, Dios nos lleva a un lugar. No solamente a Jacob, esa es la aplicación, nos lleva a un lugar. ¿Cómo es este lugar? Es un lugar de la humildad. Es un lugar donde tenemos que depender de Él. Es un lugar de necesidad. Entonces, creo que es yo lo estoy llamando la lección de la humildad, o ser humilde, que nos enseña a ser humildes, pero la lección es que nos da. ¿Has tenido tú esta lección? ¿Has tenido este momento que Dios te ha enseñado humildad? No sé si se puede decir humillado, pero en un buen sentido, te ha llevado al lugar de la humildad. Ahora, podemos hablar de una lección o muchas lecciones. Yo por lo menos he tenido muchísimas lecciones que Dios me ha llevado para enseñarme cosas. Y puede tener muchos contextos esta lección. Un contexto podría ser una crisis de fe, podría ser una gran prueba, un problema en el matrimonio, un problema en la familia, un problema con un hijo, un problema en el trabajo, una cosa horrible que has hecho, que nadie levante la mano. Pero supongo que habrá alguna persona, y yo puedo confesarlo porque estoy aquí, que habrá hecho una cosa horrible. Pero horrible, avergonzoso. Una cosa vergonzosa. O podría ser más como un patrón pecaminoso de muchos años. Un momento de desesperación, o un momento en el que te encuentras amenazado. Puede venir la lección de la humildad. ¿Y cuándo viene? ¿En qué ocasión normalmente vienen estas lecciones? Vamos a poner en plural.
quizás durante tu devocional, quizás durante un sermón, quizás estás escuchando un buen sermón de este pastor argentino que es tan fantástico y el Señor te toca. El Señor te toca fuerte. O quizás en una conversación, en un contexto de consejería bíblica, lo he dicho mal, un estudio bíblico, quizás por internet, un estudio, una conversación. Entonces, contextos y ocasiones que pueden venir. Pero, ¿cuáles son algunos de los beneficios de una lección de humildad? Destruye, o estas lecciones, vamos a decir, destruyen el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, destruyen la autosuficiencia, destruyen independencia, yo puedo. Entonces es bueno tener las lecciones de la humildad, porque destruye algo, pero también construye algo. Nos hace gozosos, liberados, humildes, agradecidos, gozosos, amorosos, encantadores a veces, porque nos enseña muchas cosas a ser mansos, compasivos, agradables. Solamente ser más humildes y mansos es mucho, ¿no? Y nos enseña sobre todo que solo Dios es digno de gloria y honra. Porque siempre en el orgullo cuando estamos orgullosos, cuando estamos en ese estado de soberbia, estamos compitiendo con Dios para recibir su gloria y honra. Pero una lección de humildad quita esto. Entonces las lecciones de la humildad son muy buenas, pero también no me disgusta hablar de la lección de la humildad en singular, la lección. Y he usado esta ilustración antes. Había un nuevo predicador, un jovencito en Escocia, hace varios siglos, y era increíble, pero encantador, muy elocuente, inteligente, tenía sermones fantásticos, todos un número 10, de 1 a 10, un 10. Y estaban hablando algunos otros pastores mayores acerca de él, y uno dijo algo como, pero me temo que todavía no ha tenido la lección de la humildad. Que todavía tenía que tener este momento cuando el sermón no era tanto sobre su actuación y lo elocuente que era, sino tener esta experiencia de darse cuenta que hay que depender de Dios por todo. Bueno, no le estaban juzgando, pero era una observación que habían tenido. Entonces, queremos muchas lecciones, pero también quizás necesitamos la lección todavía de la humildad. A ver que no somos nada sin el Señor, que le necesitamos, que no queremos estar allí compitiendo con Él. Pero ninguno ha aprendido la lección de la humildad perfectamente. Entonces, ¿qué caracteriza a una persona que no ha aprendido bien la lección de la humildad? La lección o no ha aprendido bien a ser humilde. Y yo de verdad, tanto de este sermón he podido estar ahí en la ducha pensando en mí mismo. Entonces, si ese suena un poco como Gregorio es o lo que era, no, mi esposo puedo decirte acerca de lo que soy y lo que era, especialmente. Pero si no has aprendido bien esta lección, algunas características.
El tener que tener razón. El tener que tener razón. Esa es una de las características. O el tener que defenderse. Ahora, yo sé que eso es muy humano. Tú dices algo un poco crítico de una persona, se defiende. Eso es muy normal. Pero también estamos hablando de llegar a la humildad. Pues mira, esa ha sido una crítica. Voy a recibirla. Ahora, si te machacan, no digo que no digas, no de esta forma, pero no tener que defenderse. Otra característica, y veo ese también mucho, el tener que usar enfado para que nadie le lleve la contraria. Eso es sutil, ¿eh? La persona siempre en la manipulación. Cuidado con porque no puedes decirle nada. Este es una característica de la persona que ha aprendido bien a ser humilde. El tener que tener control. ¿Por qué tiene que tener control? Porque no hay otro que sepa mejor que yo cómo deben ser las cosas. No, ese no es ser humilde, ese es ser un poco el opuesto. ¿Y cómo es otras características, para decirlo en otras palabras? Esa es una palabra que quizás española. La chulería. La chulería. La altanería. La soberbia. El orgullo. La arrogancia. Tenéis muchas palabras en español para describir la misma cosa, la altivez. Hay uno o dos más. Pero todo eso para describir el opuesto de ser una persona humilde. Estoy pensando que alguna persona puede decir, pues mira, gracias a Dios que yo he tenido algunas de esas lecciones, no digo que no necesite más, pero gracias a Dios. Pero a lo mejor vives con alguien así. A lo mejor estás pensando, madre mía, o conoces a alguien así, o trabajas con alguien así y sufres. Todos sufrimos con nosotros mismos y con los demás cuando no han aprendido la lección de la humildad. Bueno, ¿qué necesita la iglesia de Béjar en general? Después vamos a individuales. Hemos tenido algunos de nosotros hemos tenido algunas conversaciones recientemente hablando, ¿qué necesita la iglesia de Béjar? Bueno, quizás pues, ese programa de discipulado que hemos tenido, que estamos en el libro 5, algunos de los hombres. O entrenamiento de líderes, o un programa un programa el otro, preparación, necesitamos esto, y todo eso son buenas ideas. Y muy bien recibidas. Todas esas ideas. Necesitamos un foro para poder hablar más y expresar cómo nos sentimos y expresar nuestros problemas. Y quiero que el resto de la iglesia sepa cómo me siento y cómo está pensando. Necesitamos escucharnos los unos. Y tenéis razón, 100%. Todas esas son buenas ideas. Pero nada se podría comparar con que aprendiéramos todos la humildad. Nada, ningún programa, ninguna encuesta, ninguna cosa podía comparar. Bomba, tela marinera, algo gloriosa. Todos allí con la lección de la humildad. Bueno, yo no soy un experto de las películas, pero he oído eso en varios sermones. Y también lo he visto, creo, en una película, ¿cómo se llama? Crónicas de Narnia. Eustace, que era un niño malo, tenía la forma de un dragón. Y Aslan tuvo que desgarrarle la piel. Tenía que abrirse y arrancar eso. Y para mí esa es una imagen
de la lección de la humildad. Muchas veces lo que el Señor tiene que hacer, coger esta piel tan dura que tenemos, esas cabezas tan duras que tenemos, estos corazones tan engañados que tenemos, y arrancar y abrirnos. Pero a veces, gracias a Dios, Dios opera un poco más como un cirujano con el bisturí. Y también corta y abre para quitarnos este orgullo, esta soberbia. Entonces, ese puede ser, ¿qué experiencia quieres tú? ¿El león arrancando tu pecho o el cirujano con el bisturí bajo anestesia, claro? Pero queremos esa experiencia, entonces la pregunta es, ¿quieres recibir la lección de la humildad? ¿Crees que la necesitas? ¿En ese momento eres más como Jacob o eres más como Israel? ¿En qué identidad estás andando? ¿Dónde quieres estar? Entonces yo creo que de verdad estaba viendo lo fácil que sería para mí engañarme. Y he recitado, se dice así, en mi mente, he vuelto a muchas experiencias de crisis que he tenido con el Señor. Boom, boom. Cuando alguien me vino a mí para hablar conmigo y me dijo alguna cosa. Como Dios puede usar estos, algún momento que he hecho algo bastante malo, el Señor nos usa para que caigamos bajo la convicción del pecado, para que veamos cómo somos, para exponer algo allí, una arrogancia, una cosa que todavía hay que tratar y soltar y relajarse en la humildad, la mansedumbre, el no tener que ser nadie, el no tener que controlarlo todo, la capacidad de recibir de los demás, de no saberlo todo, de reconocer, mira los errores que he cometido. Entonces, vamos a orar y vamos a ver, vamos a decir, Señor, quiero recibir otra lección. Padre, gracias por esta experiencia de Jacob y como tú obraste en su vida, como tú le sacaste de allí un hombre diferente, un hombre más humilde, un hombre que reconocía su necesidad de ayuda, de depender de ti, de no tener que llevarlo todo en sus manos y hacer planes e intrigas para tenerlo todo bajo control. Y por eso humildemente te pedimos que tú nos ayudes a aprender a ser humildes y mansos. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.